Si hoy te digo la palabra Lego, seguramente pienses en miles y millones de piezas de plástico capaces de construir prácticamente cualquier cosa. Desde castillos, naves espaciales, incluso réplicas casi perfectas de coches o monumentos, como el que han sacado hace poco de la Sagrada Familia. Pero hace casi 100 años Lego ni existía. De hecho, su trabajo no era con plástico, sino con madera. Todo empezó en un pequeño taller de carpintería en la zona de Dinamarca, donde un hombre intentaba sobrevivir haciendo muebles de madera. Lo más sorprendente de toda esta historia es que la empresa estuvo a desaparecer en varias ocasiones, desde incendios, crisis económicas, guerras mundiales y varias decisiones bastante cuestionables. Así que hoy acompáñame a descubrir cómo un humilde carpintero llegó a crear uno de los juguetes más reconocidos de toda la historia. Nuestra historia comienza en Billund, un pequeño pueblo de Dinamarca. A principios del siglo XX, Billund solo tenía unos cientos de habitantes y la mayoría trabajaban en la agricultura. Allí trabajaba un joven carpintero llamado Ole Krik Christensen. Espero haberlo pronunciado más o menos bien, como ya veréis con el resto de nombres, el danés no es una de mis especialidades. El joven Ole era un artesano que construía muebles, puertas, escaleras, casas, lo que aquí en España se conoce como un manitas, vamos, prácticamente. En 1924 ocurrió la primera tragedia. Un incendio provocado por sus dos hijos destruyó prácticamente todo el taller. Me vais a permitir que lea los nombres de los niños, porque si no, no tengo manera de decirlos. Godfred Kirk Christensen y su hermano Carl George estaban intentando encender una máquina de cola del típico pegamento para muebles de madera y saltaron unas virutas y bueno, pues eso provocó que incendió todo el local. Ole, más allá de venirse abajo, pues reconstruyó todo el local. Dicen que encima lo reconstruyó más grande todavía, o sea que hizo el taller todavía más grande, lo cual es increíble. Y a partir de ahí siguió construyendo. Pocos años después llegó otro enorme problema. En 1929 comenzó una gran crisis económica que inició en Estados Unidos y no tardaría en llegar a Europa. La economía mundial se desplomó, la gente no tenía dinero para comprar muebles, los encargos disminuyeron, el trabajo escaseaba y nadie tenía dinero para comprar cosas. Ole necesitaba una forma diferente de encontrar ingresos y decidió trabajar en algo más barato. Con las sobras de los restos de madera, de los muebles que fabricaba y este tipo de cosas, decidió crear juguetes. Cosas sencillas como patitos con ruedas, camiones, yoyos, coches, todos hechos completamente a mano. En 1932 nació oficialmente la empresa, aunque todavía no tenía nombre y 2 años después decidieron buscarle uno. Ole organizó un pequeño concurso entre sus empleados y finalmente ganó el nombre formado por 2 palabras, Leg Godt, que significa juega bien en danés, y al unir esas 2 palabras surgió el famoso nombre de Lego. Curiosamente, muchos años después descubrieron que en latín la palabra Lego significa como yo reúno o yo construyo, una curiosidad bastante interesante. Durante la Segunda Guerra Mundial, el famoso pintor austriaco estuvo a puntito de dejarnos sin nuestra famosa marca de juguetes. Dinamarca fue ocupada por Alemania y los materiales escaseaban bastante y la madera era bastante difícil de conseguir. Aún así, Lego siguió con su estrategia de construir juguetes de madera. Pero en 1942 ocurrió otro incendio y el pobre Ole tuvo que volver a empezar de cero. Después de la Segunda Guerra Mundial apareció una tecnología revolucionaria, el plástico moldeado mediante inyección. La mayoría de fabricantes veían ese material algo barato y frágil, pero Ole vio que era el futuro y decidió empezar por ahí. En 1946, Ole compró la primera máquina de moldeado por inyección. Esa máquina costaba una auténtica fortuna y era una decisión muy arriesgada, pero aquella compra cambiaría la historia de los juguetes para siempre. En 1949 Lego presentó su nuevo juguete. No eran exactamente como los bloques actuales, se llamaban Automatic Binding Bricks. Ya tenían esa forma característica que nos recuerda tanto al modelo de Lego, pero tenían varios problemas. Se desmontaban con facilidad, no se sujetaban bien, el sistema era bastante endeble, pero sin embargo ya era un comienzo bastante bueno. ¿Os acordáis de uno de los 2 hijos que quemó la carpintería de su padre y casi hunde el negocio familiar? Pues sí. Godfred Kirk Christensen empezó a trabajar cada vez más en la empresa, y él fue el que tuvo la idea revolucionaria de verdad. Él no quería un simple juguete, quería que todas las piezas conectaran entre sí, sin importar el año, el set, el tipo de set, nada. Una idea bastante revolucionaria para la época, de verdad. En 1958 apareció el gran invento, la revolución que consiguió que Lego fuera lo que soy. Un diseño con tubos interiores. Puede parecer una tontería y que es un detalle mínimo, pero cambió completamente el funcionamiento de todos los bloques de Lego.
Ahora las piezas encajaban con mucho más fuerza y podían aguantar el peso y la resistencia de otras. No se caían, eran resistentes y podían reutilizarse las veces que quisieras. Ese diseño, que apareció en 1958, es prácticamente el mismo que se sigue usando a día de hoy en las piezas de Lego. Lo único malo de ese mismo año es que falleció Ole Christensen, el padre de los dos hijos, que nunca llegó a ver el éxito de su marca de Lego. Durante los años 60, Lego empezó a venderse más allá de Dinamarca. Llegó a Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos. Pero la verdadera revolución llegó con algo que, si miras la historia de los propios humanos, tiene bastante sentido: las ruedas de Lego. A partir de ese momento pudieron empezar a construirse vehículos y gracias a esa ficha llegaron las puertas, las ventanas, árboles y diferentes personajes. Lego detectó que algunas de sus fichas eran bastante pequeñas y los niños más pequeños podían llegar a comérselas. Así que Lego creó la famosa marca Duplo. Duplo nació de manera nacional en el 68 e internacional en el 69. Eran bloques mucho más grandes e imposibles de tragar, pero que seguían siendo compatibles con Lego, y así podían llegar a los más pequeños y que ellos también pudieran desarrollar su imaginación. En 1978 llegó otro invento que revolucionó la historia de Lego: las minifiguras. Hasta entonces los personajes eran muy simples, sin brazos móviles ni expresión, y las minifiguras no tenían ni piernas, prácticamente. Las nuevas minifiguras tenían piernas móviles, brazos, manos y permitían crear muchísimas más historias. Y de repente Lego dejó de ser solo construcción y pasar a ser imaginación de piratas, policías, bomberos, todo tipo de cosas. Durante los años 80 y 90, Lego vivió su primera edad de oro. Llegaron líneas legendarias como Space, Castle, Piratas, City, Technic. Sí, Technic es de aquella época, aunque bueno, sabemos que Technic ha mejorado bastante con los años, porque antes tenía sus limitaciones. Que cada pieza fuera compatible con el resto, sin importar el modelo ni el año, permitía crear enormes mundos diferentes pero compatibles entre ellos. Sin embargo, el éxito no dura para siempre y a finales de los 90 Lego tuvo mucha competencia. Llegó los videojuegos, internet y las videoconsolas, y muchos niños decidieron que preferían jugar a videojuegos que estar con Legos. Lego sacaba demasiados productos y muchas líneas de Lego fueron un completo fracaso. Empezaron a colaborar con diferentes franquicias y muchas de las líneas que crearon en aquella época a día de hoy siguen siendo un pilar fundamental para Lego. Desde líneas como Star Wars, Harry Potter, Batman, Marvel, todo fue un exitazo increíble para Lego y pudieron remontar y llegar a lo que son hoy en día. Actualmente Lego es una de las empresas más famosas del mundo y una de las más importantes a nivel juguetes. Produce miles de millones de piezas al año, tiene parque de atracciones, películas, videojuegos, modelos para adultos, robots educativos y enormes construcciones que rompen récords mundiales. Todo eso gracias a una idea bastante sencilla, que es que un bloque puede unirse con otro, y otro, y otro. Lo más bonito de esta historia para mí es que Lego no empezó como un gigante, sino que fue poquito a poco construyéndose, pieza a pieza, ladrillo a ladrillo, hasta llegar a lo que es el día de hoy un monstruo de los juguetes. Si te ha gustado este pequeño viaje por la historia de Lego, me puedes dejar un me gusta, una suscripción y también me puedes decir por comentarios cuál fue tu primer set de Lego que recuerdas haber construido.